versículo 3. Salmo capítulo 11, versículo 3. Ahí vamos a estar introduciéndonos en la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Oiga esto: si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Yo quiero hablarle hoy acerca de los fundamentos del creyente y la importancia que esos fundamentos tienen en nuestra vida. Ya el salmista logró ver que un justo, por muy justo que sea, o por muy justo que haya sido, si los fundamentos le son destruidos, si los fundamentos le son removidos, no queda esperanza en él. Porque la palabra del Señor es lo que, por ejemplo, en nuestra vida, la palabra de Dios, los fundamentos de Dios, nuestra fe, nuestra creencia, es la que hace nuestra vida una vida firme. Si no tenemos fe en lo que hemos creído, si no tenemos un buen fundamento y conocemos cuál es ese fundamento, es de la palabra, el fundamento principal se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia le llama a él la piedra angular, la piedra principal, donde está sostenido todo el edificio de la iglesia que está siendo construida por el Espíritu Santo. Y esa piedra angular es el Señor Jesucristo. Toda nuestra fe radica en la persona de Jesucristo. Toda nuestra fe. Por ejemplo, la entrada al reino de Dios es a través de conocer a Jesucristo. Por eso dice la Biblia: nadie viene al Padre sino por mí, diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿quién nos abre la puerta al reino de Dios? Es Jesucristo. Ahora, ¿quién nos enseña y nos encamina en este camino? Es Jesucristo. Fíjense. ¿Quién nos abre un espacio para hablar con el Padre? Pues es Jesucristo. Y Pablo, hablando de la muerte y la resurrección de Jesucristo, dice, por ejemplo, que si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe. Como dando a entender, mire, usted y yo no podríamos ser cristianos si Cristo no hubiese resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, lo que quiero tratar de mostrarle es que el fundamento del creyente está basado en Jesús, en el conocimiento o en conocer la vida de Jesucristo. Hace muchos años en la tierra se llevó a cabo una época le llamaron a esa época el período del oscurantismo. Hace muchos años, eso fue en la época medieval. Y el propósito de ese período era eliminar todo tipo de ideología que las personas tuvieran y lograr solamente plantar una. Fíjese, la que ellos creían. Y ese periodo le llamaron, fíjese, la época del oscurantismo, y se considera en la historia, oiga esto que le voy a decir, en la historia se considera el periodo más sombrío sobre la tierra, infructuoso, improductivo, porque en la historia la idea era abolir y suprimir todo tipo de pensamiento e ideología que no era acorde
a la organización que en ese tiempo tenía la religión establecida. Y todo lo que hablaba diferente a eso, o era muerto, o era encarcelado, o era torturado, y bueno, muchas cosas más. Esa época fue dura. El vivir el evangelio en ese tiempo era sumamente difícil, casi como obviamente como en los tiempos cuando la iglesia arrancó en el libro de los Hechos, que era perseguida, era encarcelada, eran metidos presos, eran aserrados y bueno, muchas cosas más. Pero ¿cuál era la idea de esa época, de ese periodo? Oiga esto, era eliminar de la gente los fundamentos que estaban escritos en la palabra. Lo que le dieron a la primera iglesia cristiana, lo que le dieron a los apóstoles. La idea de ese periodo era eliminar los fundamentos bíblicos y cristianos de las personas. Y por eso inclusive se eliminó que se pudiera leer la Biblia con libertad. Era prohibido leer las cartas apostólicas, era prohibido leer la Biblia. Era una época terrible en cuanto a oscuridad espiritual. Dios tuvo que despertar un tiempo, a eso algunos le llamaron el tiempo de la reforma. Tuvo que despertar Dios como lo ha hecho en diferentes épocas. Tuvo que despertar Dios el espíritu y tuvo que despertar el corazón, el anhelo por buscar a Dios con todo su corazón. Y yo creo que es importante que también Dios en este tiempo, en el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de mucha oscuridad, de mucha tiniebla, de mucho pecado, de mucha inmoralidad, de mucho tiempo. Bueno, en aquel entonces, oiga cómo el enemigo ha tratado de trabajar en los corazones de las personas. En el tiempo del oscurantismo, lo que quería era suprimir todo tipo de ideología, no dando a enseñar lo bíblico, por ejemplo. Pero hoy no está tratando de suprimir lo bíblico. Hoy está enseñando en todo el mundo diferentes tipos de religiones, al gusto de cualquier persona. Pero el objetivo sigue siendo el mismo: destruir los verdaderos fundamentos que dejó el Señor Jesucristo en las Sagradas Escrituras. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Hoy no están destruyendo los fundamentos a través de que no los busque o de suprimirlos. No, hoy le dan de todo, le enseñan de todo tipo de cienciología, de ocultismo, de magia negra, de diferentes tipos de doctrina. Lo encuentra uno de todo, pero ¿cuál sigue siendo el objetivo? Destruir los verdaderos fundamentos que debe de tener el creyente en su corazón. Por eso, vayamos por favor a Corinto, la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 11. El apóstol Pablo sentó una verdad ahí que usted y yo debemos de tener bien claro en nuestro corazón como creyentes. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 11. Cuando usted lo tenga, dice amén. Dice, porque nadie, oiga esta expresión, este texto, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es, aleluya, Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La vida del creyente depende de este fundamento. La vida espiritual, la vida eterna, la vida en bendición, la vida en prosperidad, la vida en todo sentido, depende de este fundamento en la vida del creyente, en lo que usted y yo hemos entendido y conocido de Jesucristo. Por eso los primeros apóstoles que recibieron ese fundamento decían:
no podemos dejar de decir lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado tocante al verbo de Dios, tocante a Jesucristo. No podemos dejar de decir, no podemos dejar de predicar, no podemos dejar de hablar de aquello que conocemos. ¿Y qué era lo que conocíamos? De Jesucristo y de Jesucristo resucitado. Como dando a entender, nuestro Dios no está muerto. Nuestro Dios vive y permanece para siempre. Dele un fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, en ese sentido, yo quiero que usted vea la importancia de tener un fundamento sólido en nuestra vida. Un único fundamento. Y es el fundamento de Jesucristo. Mucho creyente de repente es desviado de la verdad. ¿Sabe por qué? Porque no tenía un buen fundamento. Por eso viene y se le predica cualquier cosa y se desvía del camino. Se desvía tras... nosotros conocemos y creemos en los milagros del Señor, pero hay gente que cree que solo los milagros hay que seguir. Nosotros creemos en la prosperidad del Señor, en la prosperidad espiritual, y que el Señor añade a nuestra vida cualquier tipo de bendiciones, pero hay gente que sigue solo la prosperidad, solo el dinero, solo la fama, solo la riqueza. Eso no es el fundamento. Nuestro fundamento sigue siendo único y exclusivo y fue puesto por Dios, y ese fundamento se llama Jesucristo. Ahora, ¿por qué necesitamos volver a los fundamentos? Porque si los fundamentos del justo son destruidos, ya no queda nada. Por eso usted y yo necesitamos saber sobre quién está parada nuestra fe, sobre quién está basado lo que usted y yo creemos. Y en primer lugar, debemos de decir que todo el edificio de la iglesia está basada en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Yo le decía que tuvo que haber de parte de Dios un despertar en las personas. Y este despertar, si usted me acompaña a Juan capítulo 8 versículo 32, ¿qué beneficios tiene? ¿Qué beneficios tiene creer en el fundamento que es Jesucristo? ¿Qué beneficios tiene? Bueno, el primer beneficio que podemos ver es que cuando usted y yo creemos en Jesucristo, creemos en la verdad, vamos a tener una vida libres. Oiga esto que le voy a decir. Vamos a tener una vida libres. Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así la escritura. Y conoceréis, ¿el qué? ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Anoté una nota por ahí que encontré que dice: el creyente o los hombres que no tienen fundamentos son reducidos a la ignorancia y a la esclavitud. Aleluya. Lo repito. El creyente o los hombres que no tienen fundamentos son reducidos a la ignorancia o a la esclavitud. Por eso usted y yo no podemos caminar en esta vida sin fundamentos. Porque o nos reducen a la ignorancia, lo cual nos va a llevar a desviarnos del camino, o nos reduce a la esclavitud. Por eso es que el diablo logra esclavizar a muchas personas. ¿Por qué? Porque no tienen un fundamento. Y al no tener un fundamento, les puede dar cualquier mentira y se esclavizan a esas mentiras. Pero el que tiene un fundamento, el que conoce la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará, ¿qué, hermano? Libres. Uno que tiene fundamentos es una persona libre. Yo no sé si usted, pero yo no quiero vivir esclavo, hermano. Ya viví en un tiempo esclavo cuando no conocía la verdad de Jesucristo. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados, y que hacíamos lo que el diablo bien le parecía que nosotros hiciéramos. Pero ahora que conocemos a Cristo Jesús, Él vino para hacernos libres. Y el que tiene fundamentos vive una vida libre. Oiga esto que le estoy diciendo. Cristo no vino a morir por nosotros para que sigamos viviendo en esclavitud. Cristo vino a morir por nosotros, a resucitar para darnos vida eterna. Dele un fuerte aplauso al Señor si se anima.
La figura más clara en el Antiguo Testamento de la voluntad de Dios hacia el hombre está en el Antiguo Testamento acerca de la vida de Moisés y el pueblo de Israel. Israel vivió esclavizado 430 años en Egipto, pero no era la voluntad de Dios que vivieran esclavizados. Por eso mandó un libertador, mandó un salvador en ese sentido, llamado Moisés, que lo sacara de la esclavitud de Egipto y lo llevara a una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Esa es figura de la libertad que el Señor quería hacer. Ahora, con nosotros es igual. El Señor vino, nosotros vivíamos en la esclavitud del pecado, pero vino nuestro Salvador llamado Jesucristo. ¿Para qué? Para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué necesitamos tener fundamentos? Porque los fundamentos nos hacen libres. La verdad nos hace libres. ¿Cuántos dicen amén? Lea conmigo Proverbios capítulo 28, versículo 13, por ejemplo. Una manera de vivir esclavizado, por ejemplo, es esconder el pecado. Nos esclaviza. Proverbios capítulo 28, versículo 13, dice: ¿lo tiene, hermano? El que encubre sus pecados, ¿qué dice, hermano? No prosperará. Mas el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Mire cómo es Dios, hermano, de benevolente, que con anticipación nos dice los efectos que podemos tener cuando encubrimos nuestro pecado, cuando encubrimos nuestras fallas. No, Dios tiene muy claro que nosotros somos gente que falla. Aleluya. Dios tiene muy claro que nosotros somos gente que fallamos, que pecamos. Por eso las iglesias, está equivocada la gente cuando piensa que en la iglesia hay gente perfecta. Está equivocada. Porque la iglesia no es para gente perfecta. La iglesia es para gente que era pecadora y que se ha arrepentido, pero que sigue fallando, porque no es perfecta todavía. Pero en Dios encontramos misericordia. En Dios encontramos los cambios de nuestra vida. En Dios encontramos una nueva manera de vivir. En Dios encontramos que el Señor puede perdonar nuestros pecados. ¿Para qué vivir con los pecados, hermano, si Dios puede perdonarnos y hacernos gente libre? ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es mejor vivir, hermano, apresado por el pecado? Y por cierto, el texto dice con falta de prosperidad. Eso quiere decir que si no hay prosperidad, pues uno va a vivir escaso, uno va a vivir mal. ¿Para qué vivir así si puedo confesar mis pecados delante del Señor? Y el Señor, que es fiel y justo, puede perdonar nuestra vida. ¿Para qué? Para que podamos avanzar, para que podamos seguir creciendo, para que podamos seguir prosperando. Entonces, un beneficio de tener fundamento, por ejemplo, mire esto que le voy a decir. Cuando uno no tiene fundamento, no sabe, hermano, que cuando uno peca, vuelve a quedar esclavo. Vuelve a ser esclavo del pecado. Y vivir como esclavo no es vida. Si Dios nos está ofreciendo libertad, ¿por qué vivir como esclavo? Pero cuando uno tiene fundamento, entiende que Cristo tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y que yo puedo ir a Él arrepentido, por supuesto. Ya lo hemos dicho en ciertas ocasiones. No se trata solo de decir, Señor, pequé, así que arréglame. No, se trata de venir arrepentido delante de Dios. Se trata de venir delante del Señor confesando nuestra culpa, entendiendo que Dios conoce nuestros corazones. Dios ve nuestro corazón y ve si nuestro corazón está arrepentido o no. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, segundo beneficio, acompáñenme por favor. Segundo beneficio,
Fíjese que al tener fundamentos nuestra vida, entendemos cuál es nuestro rol como creyente. Entendemos cuál es nuestra función como cristianos. Y por ejemplo, acompáñame a Apocalipsis capítulo 1, verso 6. Y los fundamentos nos hacen entender quiénes somos. Nos hace entender nuestra función. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes. ¿Y qué dice, hermano? Y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por ejemplo, cuando usted y yo tenemos fundamento, entendemos que nuestra función dentro del reino de Dios es que seamos como sacerdotes delante de Dios, que ministremos en su presencia, que le adoremos, que le exaltemos, que levantemos nuestro corazón en alabanza. Una parte del fundamento nos enseña que usted y yo somos hijos, por ejemplo. Somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? ¿Usted es hijo de Dios? Usted es hijo de Dios porque ha creído en Jesucristo. Y la Biblia dice que el que ha creído en Jesucristo le ha sido dada la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Todo en su tiempo y en su momento. Cuando Cristo vino a la tierra, nos enseñó la faceta de hijos y nos enseñó la faceta de sacerdotes. Él vino como sacerdote a la tierra. Él vino a ofrecer su vida en sacrificio. Él vino a enseñarnos que el propósito de Dios para nosotros en la tierra es que cada uno de nosotros sea un sacrificio vivo para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vendrá el tiempo en que de la misma manera que el Señor venga como rey, ¿sí? Él va a venir como rey en su segunda venida. Así también nosotros, cuando el Señor venga en su segunda venida, entonces se manifestará la etapa de rey en nuestra vida también, porque dice la Escritura que reinaremos juntamente con Él. Este es el gran problema de mucha doctrina sin fundamento, porque lo quieren hacer rey ya a los cristianos. No sé si me estoy dando a entender. Una doctrina equivocada, por ejemplo, de hoy, es el reino hoy, el reino ya. Y eso lo que enseña es que somos reyes ya y que debemos reinar y que debemos conquistar la tierra como reyes. ¿No nos ha mandado Dios a conquistar la tierra ahorita como reyes? Nos ha mandado a predicar las buenas nuevas de Jesucristo. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Ahorita no estamos para reinar. Ahorita no estamos para gobernar, porque no ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo vamos a gobernar nosotros sin tener el verdadero Rey aquí todavía? ¿No le parece, hermano? Perdone la expresión que voy a usar, pero es un abuso querer reinar nosotros cuando el Rey todavía no ha venido. Pero Jesús ya vino. Sí, pero vino como sacerdote. Vino como cordero. ¿Sí me doy a entender? Él vino como sacrificio. Vino a morir. Y si no, cuando leemos Filipenses, encontramos, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál es el sentir de Cristo según Filipenses capítulo 2? ¿Es reinar? No. Según Filipenses, el sentir de Cristo es que se despojó de ser rey. Se despojó de ser como Dios. Y se despojó a sí mismo
para tomar forma de hombre. Y tomando forma de hombre, tomó también forma de siervo para servir. Yo no vine, dijo Jesús, a ser servido. Yo vine a servir. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuál es nuestro rol hoy? ¿Ser reyes o ser sirvientes de Dios? ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuál es nuestro rol hoy? ¿Gobernar o ser sacrificios vivos para el Señor? ¿Sí me estoy dando a entender? El fundamento es importante. ¿Por qué? Porque el fundamento nos ubica a quienes somos y cuál es el rol que tenemos aquí en la tierra. Cuando no tenemos fundamentos, agarramos cualquier cosa. Dice, no, yo quiero ser rey. Y yo soy rey, pues. Y voy a hablar, yo oí a alguien decir, voy a hablar con el rey de rey a rey. ¿Usted se imagina semejante cosa? Voy a hablar con Dios de rey a rey. ¿Quiénes somos nosotros para hablar con Dios como de rey a rey? Si la Biblia dice que no éramos nada, que en realidad la Biblia dice que nos sacó del muladar como Samuel. Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso lo alza del muladar. Esos éramos nosotros. Para hacernos príncipes, sí, pero vendrá el tiempo para ser príncipe. Vendrá el tiempo para ser reyes. ¿Cuántos me están entendiendo? Bien. Entonces, los fundamentos son importantes porque ubican nuestro rol sobre la tierra. Veamos otro pasaje en las Escrituras. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mire este texto. Es lindo porque nos da la ubicación espiritual de lo que Dios ha hecho, pero nos deja bien clara nuestra función ahí. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Amén, hermanos. Dice, mas vosotros, ¿de quiénes se está hablando, hermano? De nosotros. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, porque servimos a un rey, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Para que reinemos? ¿Para que gobernemos? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es cierto que somos algo especial, eso es indudable, porque el especial nos llamó, porque el especial nos levantó, porque el Señor nos hizo nacer de nuevo. Somos especiales, ¿cómo no? Por haber creído en Jesucristo. Pero note que nuestro rol es anunciar las virtudes de aquel. Mire, ni siquiera nos mandan a hablar de nosotros. Aleluya. No nos mandan a hablar de nosotros. No nos mandan a hablar, hermano, esta es la mejor iglesia en Houston. Ay, Dios, hermano. Por Dios. Ahí vaya donde nosotros y va a ver que la gloria de... No nos mandaron a hablar de nosotros. Nos mandaron a hablar de Jesucristo. Hablar de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dele un fuerte aplauso al Señor. Cuando usted hable mire hermano, cuando usted le hable a alguien, ya sea aún para invitarlo a la iglesia, para mostrarle la escritura, asegúrese que no hable ni siquiera del pastor. Aleluya. Porque no es el pastor del que se debe hablar, es de Jesucristo. Es del Dios eterno. Por eso los que tienen fundamentos saben de quién tienen que hablar, porque es pecado hablar de la gente. Aleluya. No hay que hablar de la gente, hay que hablar de Jesucristo, nuestro Salvador. Él es el que merece toda la gloria, Él es el que merece toda la honra. Para eso nos dejaron aquí en la tierra, para anunciar sus benditas virtudes. ¿Qué tipo de virtudes? Bueno, Él es poderoso.
¿Cuántos dicen amén? Él es todopoderoso. Él todo lo puede, todo lo sabe. De esas virtudes podemos hablar. Cuando veamos a la gente en alguna necesidad, podemos hablarle del Dios que puede suplir su necesidad. Cuando vemos a alguien enfermo, podemos hablar del Dios que puede sanar sus enfermedades. Cuando vemos a alguien hundido en la depresión, podemos hablarle del Dios que cambia el lamento por baile. Cuando vemos a una persona hundido en los problemas y en las necesidades, podemos, hermano, en luto, a veces podemos encontrar gente que ha tenido una pérdida muy fuerte en su vida y está de luto. Pero la Biblia dice que Dios cambia ese manto de luto y lo cambia por óleo de alegría. ¿Cuántos dicen amén? De ese Dios es que debemos hablarle. Del Dios que sigue haciendo milagros. Del Dios que cambia del Dios que calma las tormentas. Del Dios que calma las tempestades. Del Dios al que Pedro dijo: ¿y quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? De Él es que debemos hablar, porque para eso fuimos dejados aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el que tiene fundamentos, oiga esto, el que tiene fundamentos vive una vida libre. El que tiene fundamentos sabe cuál es su rol aquí en la tierra, sabe cuál es su función. Por eso la importancia de conocer el fundamento de Dios y los fundamentos del Señor. Número 3. Colosenses capítulo 3. El que tiene fundamentos se va renovando en el conocimiento de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 10. El que tiene fundamentos se va renovando su conocimiento, es decir, va creciendo en sabiduría, va creciendo en su conocimiento para el Señor. Colosenses capítulo 3, ¿lo tiene, hermano? Verso 10 dice: y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. ¿Hasta dónde, hermano? Hasta el conocimiento pleno. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. El que tiene fundamentos tiene una renovación de vida espiritual, una renovación de conocimiento, una renovación de sabiduría, de entendimiento. El apóstol Pablo dice que el deseo del Señor es que conozcamos la altura, la anchura, la dimensión, la profundidad del Dios de los cielos. Porque Dios, hermano, para conocer a Dios de plano hay que meterle pluma. ¿Cuándo vamos a terminar de conocer a Dios? Aunque viviéramos aquí 200, 300, 400 años, no podríamos entender a cabalidad todo lo que Dios es. Por eso nos van a trasladar allá. Y allá proseguiremos, dice la Escritura. Proseguiremos en conocer a Dios. Allá vamos a seguir. En otras palabras, ¿sabe qué, hermano? Allá va a seguir estudiando. Aleluya. Así que mejor aprende a estudiar aquí. Porque allá va a seguir. Yo cansado de ir a la escuela y ya no quiero ir. No, pero allá hay clases todavía. Allá hay palabra que ir a aprender. Allá hay conocimiento. Allá está la fuente de la sabiduría que es Dios. Allá seguiremos. El ser humano comete el error de creer que es, ¿cómo le puedo decir, hermano? Comete el error de creer que es lo máximo en cuanto a la creación de Dios. Pues es que la Biblia dice
que el hombre es la corona de la creación. Tiene mucho sentido, tiene base bíblica para decir eso. Pero lo que nosotros conocemos de la creación no es nada. Porque basta con ver la composición del universo y ver dónde estamos ubicados. Aleluya. Ver dónde estamos ubicados y ver el tamaño de lo que realmente nosotros somos en el universo. Y no somos más que un pequeño puntito. Pero creemos que el universo gira a nivel de alrededor de esta tierra y que somos la máxima expresión. Pero no conocemos nada todavía de lo que Dios ha creado en todo el universo. ¿Cuántos me están entendiendo? Lo que estoy tratando de decirle es que lo que apenas conocemos no es nada. Por eso es que el Señor nos tiene que seguir enseñando allá, para conocer todo lo que Él ha creado. Entonces, el que tiene fundamentos, por ejemplo, el que tiene fundamentos de Dios en su vida bien plantados, sabe que todos los días necesita seguir aprendiendo de parte de Dios. Eso es bien importante, ¿sabe por qué, hermano? Porque el ser humano de repente como que así, solo dice el pastor el versículo, aleluya, y uno dice, ya sé de qué va a predicar. Mire, como que se vuelve uno así como muy, ¿cómo le puedo decir? Como que muy conocedor, ¿va? Pero el que tiene fundamento sabe que Dios puede enseñarle cada día algo nuevo. Porque nuevas son cada mañana las misericordias del Señor. Cada mañana. Cada mañana. Y a veces le enseña a uno con cosas tan sencillas, hermano. Mire, tan sencillas que en Proverbio, por ejemplo, para enseñarnos, ¿sabe qué usa? A veces usa conejos. Ahí están los conejos. Habla de los conejos y les enseña a nosotros. Aprended, dice, de las hormigas. Ay, por Dios, hermano. Mire, eso es como para bajarle los humos al ser humano. Como para bajarle los humos. Él dice, aprende de las hormigas. Cuán prudentes son las hormigas. Eso está en Proverbios. Cuán prudentes son las hormigas, que saben guardar comida en tiempo de verano suficiente, para que cuando venga el invierno no sufran de hambre. Las hormigas, usted, se preparan bien para el tiempo de crisis. Y caen mire, yo le aseguro, porque con la inundación que nos cayó aquí en Houston el año pasado fue, ¿va? Con la inundación que nos cayó el año pasado aquí en Houston, era como para que se hubieran muerto todas las hormigas, usted. Pero ahí está, ¿o no? Ahí está. No se murieron. Es más, algunos las vieron hasta navegando. No es broma. No es broma. En las noticias salió que habían colmenas de hormigas navegando. Por Dios. Como para bajarnos los humos a nosotros. Y decir, no somos la corona de la creación, porque la Biblia lo dice. Y porque somos hechuras de sus manos. Todo lo creado fue creado por la palabra, pero al ser humano lo creó Dios con sus manos, pero no para creerse más, no para creernos más,
sino para que tengamos la misma sencillez del Maestro Jesucristo. Cuando dijo el Señor, aprended de mí, que soy como, hermano. No dijo, aprended de mí, que soy conocedor. Aprended de mí, que soy el unigénito de Dios. No dijo eso. Dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso es que Dios usa hormigas, conejos, las abejas aparecen ahí, los enjambres de las langostas aparecen ahí. Hasta por los chuchos aprendí uno. Yo aprendí de chucho. Le conté ¿cuándo te conté? El domingo. Le conté la decisión que tuvimos que tomar en estas 3-4 semanas, porque nuestro perro ya con 10 años de vida ya es, ¿qué? 70, 80, ¿va? Y más robusto, ¿va? Pero se nos enfermó, se puso malo, y entonces me llevó a mí, me llevó a tomar una decisión, a la decisión de dormirlo, porque se puso muy mal. Ya no se podía mover, ya no podía comer bien, ya no podía. Entonces lo que había que hacerlo, y mis hijos de plano no iban a tomar esa decisión. Entonces tuve que tomar una decisión con el pobre Hockey, va, sí. Y tuve que decidir dormirlo. Pero fíjese que me enseñó una gran lección. Les conté el domingo por la mañana, porque me hizo sentir Dios. Fíjense cómo llega a querer uno las cosas que están cerca de uno. Llega a apreciar los bienes, llega a apreciar las plantas. Les decía a las hermanas, cuando se les arruina una plantita, ay, mis plantitas, ay, ¿cómo la sienten? Porque la han trabajado, porque la plantaron, porque la cuidaron. Y un animalito de esos, como un perro, que son tan fieles, hermano. Los animales son tan fieles. Pero la enseñanza que a mí me dejó eso fue terrible, porque de alguna manera, si yo, siendo malo, como dice la Escritura, si yo siendo malo me sentí mal, me sentí con dolor tener que dormir a un animal, ¿cómo se sentirá Dios cuando tiene que decidir mandar a dormir a uno de sus hijos? Porque Dios decide con nosotros, porque Él es el que pone la vida, dice la Biblia, y Él es el que ¿qué? Entonces Él es el que. No temáis, les dijo a los discípulos, no temáis al que mata el cuerpo, temed más al que puede matar vuestra alma en el infierno, hablando de Dios, por la decisión que debe de tomar. Pero ¿cómo se sentirá Dios cuando tiene que mandar a dormir a uno de sus hijos? Porque Dios tiene sentimientos, ¿o no? Claro que tiene sentimientos. Si Dios ama, si Dios se duele. Cuando a Jesús le fueron a decir, Señor, tu amigo Lázaro se murió, la Biblia dice que lloró. ¿Por qué cree que lloró Jesús? ¿Estaba por alguna otra cosa? No, lloró porque su amigo Jesús, su amigo Lázaro, se había muerto. Y los discípulos dijeron, mirad cómo amaba a su amigo Lázaro, porque se puso a llorar. Entonces esto que me pasó hace un par de semanas, mire, a mí me dejó una gran enseñanza. ¿Qué sentirá Dios
cuando tiene que decidir, a este me lo tengo que llevar ya. Aleluya. ¿Qué sentirá Dios de decir, si le doy más tiempo a este, se me va a desviar, mejor hoy me lo llevo? Y nosotros aquí abajo diciendo, ¿por qué te lo llevaste? Como que Dios no sabe. Le duele, ¿cómo no? Pero Él sabe lo que está haciendo en nuestra vida. Entonces nosotros debemos tener la sencillez de aprender, hermano, hasta de las cosas más pequeñas que nosotros vemos, porque tienen enseñanza. Pero eso nos enseña que para aprender tenemos que tener un corazón sencillo. ¿Cuántos dicen amén? No se puede llenar un vaso que ya está lleno. Para poder seguir echando, tiene que estar medio lleno. Así debe de estar nuestra vida. Lleno espiritualmente de Dios, pero como medio vacío para seguir aprendiendo las cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Cuando dan gloria a Dios. Vaya, mire pues, veamos otro texto, hablando acerca de la renovación de nuestra mente. Proverbios capítulo 4, versos 7 al 9. Por eso el consejo que dio Salomón en Proverbios fue acerca de la sabiduría, de buscar la sabiduría. Amén, hermano. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza, y corona de hermosura te entregará. Fíjese, hermano, que la sabiduría y la inteligencia es algo que nosotros debemos valorar mucho. Valorar mucho. Le hablaba de los tiempos de oscurantismo, porque no hace muchos años. No hace muchos años, sobre todo en nuestros países, la parte del aprendizaje, de la enseñanza, se tenía hasta cierto grado como de menos. Por ejemplo, las personas que trabajaban en el campo preferían que sus hijos se incorporaran en el trabajo, obviamente por la necesidad económica también, pero preferían que sus hijos se incorporaran a las labores del campo, a las labores del trabajo, a las labores del quehacer, y dejaban a un lado la enseñanza, las escuelas. Obviamente habían varias razones. Una, la escasez económica. Dos, de alguna manera, la falta de visión en sus vidas. La falta de visión lo hace a uno, hermano, tener menos valor de las cosas que son importantes en la vida. No es lo más importante la sabiduría y la inteligencia, pero la Biblia lo dice: buscad la sabiduría, buscad la inteligencia, abrazadla y ella te va a honrar. Abrázala y ella te va a bendecir. Como dando a entender, mira, hermano, hubieron grandes tiempos de la historia en que muchos países eran de alguna manera subyugados. Sus pueblos eran subyugados por falta de conocimiento, por falta de inteligencia. Le dije al principio, oiga esto, y no es solamente en lo espiritual, sino también en lo físico. La falta de fundamentos o convierte a la gente en ignorante o en esclavo. Y eso es bíblico. Los pueblos, hermanos, enteros se convertían en esclavos de 1, 2, 3 personas
¿Por qué? Porque nunca buscaron la sabiduría o porque nunca se prepararon. Entonces el Señor, hablando de la sabiduría y de la inteligencia, dice, búsquenla. Mire lo que dice y voy a casi terminar ya. Sabiduría ante todo. Obviamente la sabiduría principal que debemos buscar es la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios. Del conocimiento de Dios, hermanos, se desglosa todo tipo de sabiduría, del conocimiento de Dios. Dice, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia, engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado y adorno de gracia dará a tu cabeza. ¿Por qué? No debemos menospreciar el conocimiento de las cosas de Dios? Porque el conocimiento de las cosas de Dios va a guardar nuestras vidas. El conocimiento de Oseas capítulo 4 dice que el pueblo de Dios, hablando del pueblo de Dios, se perdió. ¿Por qué, hermano? Por falta de conocimiento. El pueblo de Dios se perdió por falta de conocimiento. Si hay algo que usted no debemos desvalorizar, si hay algo que usted y yo no debemos menospreciar o hacer a un lado, es el conocimiento de las cosas de Dios. Porque mientras más conozca a Dios, más firme y más sólida será su vida. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie un momento. Yo voy a terminar haciendo un resumen. En este resumen, los creyentes que tienen fundamento van a vivir una vida libre. Oiga esto, van a vivir una vida libre. Los que tienen fundamentos van a saber cuál es su rol dentro del reino de Dios. Y los que tienen conocimiento van a estar siendo renovados constantemente en sus vidas a través del conocimiento del Señor. Cierre sus ojos y levante sus manos un momento.